Hablando con científicos. Un programa de cienciaes.com para divulgar los avances de la ciencia contados por sus protagonistas. Con Ángel Rodríguez Lozano. Hoy os invitamos a escuchar Trío de eclipses. Hablamos con David Galadí Enríquez. Entre agosto de 2026 y enero de 2028, la península ibérica se convertirá en uno de los mejores escenarios del mundo para observar un extraordinario desfile celeste. 2 eclipses totales de Sol y un eclipse anular cruzarán el territorio en apenas 18 meses. Millones de personas podrán presenciar cómo el día se transforma en noche, cómo aparecen las estrellas en pleno día y cómo la luna dibuja un anillo de fuego alrededor del Sol. Pero, ¿hasta qué punto es excepcional esta coincidencia? ¿Qué lugares ofrecerán las mejores condiciones de observación? ¿Y qué fenómenos podremos contemplar durante esos breves instantes en los que la mecánica celeste se alinea con una precisión asombrosa? David Galadí nos va a explicar hoy por qué el trío ibérico de eclipses está despertando el interés de astrónomos, fotógrafos y aficionados de todo el mundo, y por qué los próximos años quedarán grabados en la memoria de quienes tengan la fortuna de mirar al cielo en el momento justo. Hablamos con David Galadí Enríquez. Es profesor en el Departamento de Física en la Universidad de Córdoba. Es una de las personas que pertenece a la Comisión Científica y de Asesoramiento del Trío de Eclipses. Trío de eclipses que va a tener lugar, que va a ser visible desde España nada menos dentro de este año, el que viene y el siguiente, 2026, 2027 y 2028. David, muchísimas gracias por participar en Hablando con Científicos. De nada, Ángel, encantado de hablar contigo. Bueno, trío de eclipses, nos ha tocado la lotería, ¿no? Porque Nos ha tocado una lotería totalmente inverosímil. Claro, la gente se suele preguntar, ¿esto de un eclipse de sol? Lo hay de luna y de sol, igual luego podemos comentarlo, pero los eclipses de sol, ¿esto cada cuánto pasa un eclipse de sol? ¿No? Y las cuentas están hechas. Hay un experto en mecánica celeste, muy venerado en la comunidad astronómica, se llama Jan Meus, que ya falleció, y este hombre pues se propuso resolver ese problema, ¿no? ¿Cada cuánto hay un eclipse? O como suelo yo explicarlo, ¿no? Si yo saco la silla de Anea a la puerta de mi casa, en mi pueblo, en Montoro, en Villanueva, ¿cuánto tengo que esperar para que me toque un eclipse de sol en el patio de mi casa? Bueno, pues la respuesta es en promedio, esto es muy irregular, es muy aleatorio, pero es muy irregular, pero en promedio tienes que esperar 380 años para que un eclipse total de sol te caiga encima de la cabeza. 380 años de media, por término medio. Pero claro, ya sabemos lo que ocurre con los términos medios. Te puede ocurrir una vez cada 380 años, una vez cada 1000, o como pasa ahora, un año sí y otro también. Y eso más o menos nos va a pasar ahora, en el año 26 y 27. El eclipse del 28 es de otro tipo, es anular. Pero claro, ¿cuánto hay que esperar para que te toque no un eclipse de sol, sino 3 seguidos en 3 años consecutivos? Bueno, pues esto no lo había resuelto nadie hasta ahora, pero un colega del Departamento de Física Cuántica y Astrofísica de la Universidad de Barcelona, Eduard Massana, que es experto también en calcular cositas sobre eclipses, pues se planteó resolver ese problema. Y hizo sus cálculos y vio que en promedio esto de que en un área del tamaño de la península ibérica, en la Tierra, ¿no?, haya 3 eclipses de sol seguidos en años consecutivos, pasa en algún sitio de la Tierra cada 400 años también. O sea, que si tú te sientas en la puerta de tu casa, tienes que esperar 380 y pico años para que te toque un eclipse solar. Pero el planeta Tierra, en promedio, tiene que esperar 400 años para que en algún sitio haya un trío de eclipses como este. Pero claro, cuando lo hay, no nos toca a nosotros. Claro, no va a dar la casualidad. Bueno, en esta ocasión ha dado.
nos ha tocado de verdad la lotería, porque, claro, esto de tener que esperar unos 400 años para que ocurra un trío de eclipses en algún lugar del planeta, también es un promedio. Por ejemplo, esto es aleatorio, va y viene, hubo otro trío de eclipses hace unos 20 años. Ese trío ocurrió en China, pero luego hay intervalos mucho más grandes y la mitad de las veces, si no más, pues caen en el mar. Eso ya es un poco más complicado de calcular, pero que es una cosa que pasa, pues quiero decir que desde los tiempos de Colón en promedio no habría pasado. Hubo uno en China por casualidad, ¿eh? Pero que, y claro, que toque aquí en la península ibérica, pues no, hasta donde llegan los cálculos, ¿no? Tenemos el foco de largo plazo de cálculo de mecánica celeste de eclipse, hasta donde llega el foco hacia el pasado 3.000 años y hacia el futuro otros 3.000 no ha pasado ni una sola vez. O sea, es la primera vez en la historia de la península ibérica, la historia de la que podemos sondear, del pasado y del presente y del futuro, que esto ocurre. O sea, que de verdad que es una lotería Sí, grande, ¿eh? bueno, es impresionante, la verdad. No se puede perder esta oportunidad, pero hay que prepararse bien. Entonces, yo creo que debemos Por empezar eso. por describir qué es un eclipse y sobre todo por qué los hay de distinto tipo, que creo que muchas veces no se tiene claro, ¿no? ¿Qué es un eclipse? Bueno, las dos principales categorías son los de luna y los de sol, ¿no? Y luego ya hablaremos de los tipos de eclipses de sol, porque eso es muy importante para el trío que tenemos, el trío ibérico, ¿no? Un eclipse de luna, que no es el caso porque no forman parte de este trío, un eclipse de luna consiste en que la luna se cuela dentro de la sombra que proyecta la Tierra en el espacio. La Tierra va por ahí dándole vuelta al Sol y claro, lleva pegado detrás un cono de sombra que va barriendo el espacio y de vez en cuando la luna cuando gira alrededor de la Tierra, con menos frecuencia de lo que la gente piensa, ¿eh? O sea, esto no ocurre a cada vuelta, de vez en cuando la luna atraviesa la sombra de la Tierra y deja de darle la luz del Sol. Eso es un eclipse de luna. Y de vez en cuando pues lo hay y es posible que el público que ahora nos esté oyendo haya visto alguno. Sí, seguramente. De un modo parecido, de vez en cuando la Tierra entra en la sombra que arroja la Luna. ¿Qué ocurre? La Tierra es grande y cuando la Luna entra en la sombra que proyecta la Tierra, con frecuencia la Luna cabe entera en la sombra. ¿Mm? Pero al revés, la Luna es pequeñita, así que cuando la Tierra se encuentra con la sombra que proyecta la Luna, pues solo cae sombra en un trocito muy pequeñito del planeta. O sea, la sombra de la Luna cuando llega a la Tierra mide entre 200 kilómetros y casi nada, ¿no? Dependiendo de dónde caiga la Luna. Así que eh, tienes que tener la suerte cuando hay un eclipse de sol, o sea, cuando la Tierra se mete en la sombra que proyecta la Luna, lo que vemos desde la Tierra es que la Luna tapa el sol. ¿Mm? Es así de simple. Es así de simple, pero es poco frecuente. Pasa solo en un par de periodos al año y luego tiene que tocarte la suerte de que te caiga la sombra de la luna pues sobre tu casa. Pensemos que la sombra de la luna es muy finita, ya digo, cuando llega a la Tierra pues puede tener entre 200 kilómetros y casi nada, dependiendo de las condiciones. Y esa sombra se mueve sobre el planeta con la misma velocidad que lleva la luna en el espacio. Son 2.000 y pico kilómetros por hora. O sea, esa sombra va muy rápida, la sombra va muy rápida, es supersónica. Lo que pasa es que, claro, no hay nada físicamente moviéndose. Claro. No hay ruido ni estampido sónico, pero a una velocidad mayor que los aviones más veloces. Así que esa sombra barre el planeta desde oeste, podemos pensar en el caso del eclipse este de 2026, pues viene como desde Groenlandia, Islandia, y luego llega a Europa, península ibérica y ya se pierde en el Mediterráneo, ¿no? De oeste a este. Es una banda muy larga normalmente, pero que tiene una anchura pues de 100, 150, 200 kilómetros o menos. Así que solo la gente que está dentro de esa bandita verá que la luna tapa el sol por completo. Si te pilla al norte o al sur, pues ya ves el eclipse como parcial. ¿M? Pero en eso consiste un eclipse de sol. Un eclipse de sol consiste en que la luna, en las vueltas que le da a la Tierra, pues pasa delante del sol y lo tapa. Es así de fácil de explicar, Claro. en realidad. Claro, lo que pasa es que si las órbitas de la Luna y el Sol fueran circulares, los eclipses también serían siempre iguales en el sentido de ese tamaño de la sombra proyectada sobre la Tierra. Pero no es así y eso hace que también cada eclipse sea un mundo, ¿no? Sea totalmente distinto. Sea distinto y lo hace todo más divertido y lo convierte en una lotería, que en España nos gusta mucho la lotería y por una vez en la vida pues nos ha tocado. Eh, y efectivamente, cuando se piensa a un nivel muy elemental, podríamos decir escolar, ¿no? Cuando se piensa a nivel escolar en el sistema Sol, Tierra, Luna, muchas veces lo pintamos como si todo estuviera contenido en el mismo plano. Claro, si la órbita de la Tierra alrededor del Sol estuviera en el mismo plano que la órbita de la Luna alrededor de la Tierra, pues tendríamos un eclipse cada vez que la Luna pasara entre el Sol y la Tierra, ¿no? A cada vuelta habría un eclipse de Sol. Y además, si todo fuera coplanario, perpendicular, redondo, circular, estable, pues siempre tocaría el eclipse en la zona ecuatorial de la Tierra.
Siempre pasaría la sombra por el ecuador y todo sería muy bonito y muy Y perfecto. jamás pasaría por el patio de tu casa. Eso es. El patio de tu casa es particular y también es imperfecto, por suerte, ¿no? Por mucho que le pese a los aristotélicos que pensaban que el mundo por encima de la luna todo era perfecto, todo era circular, todo era uniforme, pues vemos que el universo tiene una componente caótica considerable. La órbita de la Tierra alrededor del Sol no es circular, tiene forma de elipse, o sea, es como un círculo un poquitín achatado, ¿no? Un poco apepinado, no mucho, un poquito. La órbita de la Luna alrededor de la Tierra, pues le pasa lo mismo. Además, es una elipse muy perturbada, porque la Luna se mueve alrededor de la Tierra, pero el Sol está por ahí molestando, y eso perturba la órbita lunar, la hace muy difícil de calcular, de hecho. Y luego la Tierra no gira alrededor del Sol con el eje clavado perpendicular, sino que está inclinado. Eso hace que disfrutemos de las estaciones del año en la Tierra, pero también hace que cuando pasa un eclipse, pues no toque solo en la región ecuatorial y que estén repartidos más o menos de manera uniforme. Y luego, lo más importante es que el plano de la órbita de la Luna alrededor de la Tierra está inclinado unos 5 grados sobre el plano de la órbita de la Tierra alrededor del Sol. O sea que ese plano que podemos pensar en el que está contenido el camino de la Tierra en torno al Sol, pues la órbita de la Luna ocupa un plano inclinado respecto a ese plano. Claro, eso hace que el Sol, la Tierra y la Luna no estén en línea siempre. No son coplanarios. Eso es cuando parece que se cruzan, ¿no? O sea, cuando la Luna pasa entre el Sol y la Tierra, pasa por ahí en medio. Pues casi siempre pasa o un poquito al norte o un poquito al sur. Y hace falta mucha puntería y que se den unas circunstancias, unas condiciones geométricas muy concretas para que la sombra de la Luna toque la Tierra. Y claro, cuando la sombra de la Luna toca la Tierra, lo hace en una trayectoria un poquito inclinada, lo hace un poquito más al norte o al sur de la línea exacta para que pasara por el centro de la Tierra. Además, el globo terrestre está inclinado en una dirección que pilla para acá o para allá, dependiendo de cada circunstancia, y eso hace que al final los eclipses de sol pues sean una verdadera lotería. Van barriendo el planeta, hay ciertas regularidades de detrás, pero también hay mucha aleatoriedad. Y ocurre pues esto que calculó Meus, ¿no? Jean Meus. Al final tiene eclipse en promedio pues en el patio de tu casa, que es particular, pues una vez cada 380 años o una cosa así. No vamos mal porque ya en la península ibérica hubo un eclipse, el último total fue en 1920. O sea que hemos tenido que esperar solo un siglo y pico. O sea que ya va bien, pero no hay nadie vivo que recuerde aquel eclipse de 1920. ¿M? Hubo otro en los años 50 en Canarias. Eso, nuestros colegas de Canarias siempre nos dicen, pero no digáis que en España no hubo, porque sí hubo. Es verdad, en los años 50, ¿qué recuerdas que fue en el 51? Hubo un eclipse total de sol que tocó marginalmente Canarias, pero en la península ibérica, un siglo y pico. Claro, estamos hablando de eclipse total, pero hay un eclipse que sí hubo y que fue en 2005, 2005 lo pilló. que ese no fue total, pero fue de otro tipo, anular. Anular. Claro, y aquí juega lo que tú decías, Ángel, de todas las irregularidades que hay. Entre las irregularidades, eh, todavía lo llamamos en astronomía anomalía, ¿no? A las cosas que se apartan de la circularidad y la uniformidad en mecánica celeste. Todavía tenemos el trauma de la revolución copernicana de descubrir que el universo no es bonito, no es uniforme, no es perfecto. Y a todas las cosas que se apartan de la circularidad y la uniformidad lo llamamos anomalías todavía. O sea, y todo es anormal, en cierto sentido. Sin embargo, es todo normal y corriente, ¿no? Pero una de las anomalías de la órbita lunar es que tiene forma de elipse. Además, es una elipse, o sea, un círculo achatado, y la Tierra no está en el centro. La Tierra está desviada en lo que llamamos geométricamente uno de los focos de la elipse. Colocado de esa manera, ocurre que la Luna a veces pasa más cerca de la Tierra, por punto que llamamos perigeo, y a veces pasa por el punto más alejado de la Tierra, que llamamos apogeo. Y claro, al estar la Luna a veces un poquitín más cerca o un poquitín más lejos, cambia de tamaño aparente en el cielo. Bueno, un poquitín bastante grande, porque la Luna en su perigeo, es decir, el punto más cercano a la Tierra, se puede encontrar aproximadamente a unos 363.000 kilómetros de la Tierra, mientras que en su apogeo, en el punto más lejano, está a 405.000 kilómetros. Eso significa que cuando está en su punto más cercano, la podemos ver alrededor de un 14% más grande de lo que se vería en su punto más alejado. La Luna cambia bastante. Lo que pasa es que no nos damos cuenta. Vemos la Luna llena y de una vez a otra la mente humana no recuerda bien los detalles del tamaño, ¿no? Cuando vemos algo colgado en el cielo. ¿Qué ocurre? Pues que cuando la Luna tapa el Sol, si da la casualidad de que la Luna está cerquita, tapa el Sol por completo y tenemos un eclipse total. Así fue el de 1920, así serán los de los años 26 y 27.
Pero si el eclipse ocurre cuando la luna está un poquitín más lejos, su tamaño se ve más pequeñito y no llega a tapar por completo el disco del Sol. Entonces, cuando pasa delante del disco del Sol, queda siempre alrededor un anillito de fotosfera solar, o sea, de superficie solar visible. En ese caso tenemos un eclipse anular. Los eclipses anulares se comentan menos porque es verdad que son menos llamativos, no son el espectáculo de primera división. Hubo uno en 2005, efectivamente, que atravesó la península ibérica, pues desde Galicia hasta Alicante o Murcia, una cosa así, más o menos. Yo lo vi desde Cuenca. Y tenemos otro en el año 28. Así que tenemos 12 de agosto del 26, total, 2 de agosto del 27, otro total, y el 26 de enero del 28 un anular. Anular. Así que, y esto también lo ha calculado Eduardo Massana, de la Universidad de Barcelona. Se ha dado cuenta de que cuando ocurren tríos de eclipses de este tipo, o sea, 3 eclipses de sol consecutivos en 3 años en la misma zona, siempre uno de ellos debe ser anular. Y los otros dos totales. No existen tríos de eclipses solares en años consecutivos en los que los 3 fenómenos sean Claro, totales. tiene que dar la casualidad, para que fueran totales tendría que estar la Luna entre el Sol y la Tierra en su posición más cercana para que fuera más grande que el disco solar, Más ¿no? grande, sí. Y por las carambolas y regularidades que también la hay en los ciclos de eclipses, si quieres 3 eclipses seguidos en 3 años consecutivos, uno de ellos tiene que pertenecer, como quien dice, a la misma tanda que alguno de los otros dos. Y claro, si uno es total, la luna está cerca, algún otro de sus compañeros tiene que caer cuando en el extremo opuesto del año. Fijaos, ¿no? Tenemos dos en agosto y uno en enero. ¿M? Pues si en agosto hay totales, porque la luna está cerca, los que caen en enero la luna pilla lejos. Tiene que ser anular. Bueno, pues vamos a dar los detalles de estos tres eclipses uno por uno, para que se sepa perfectamente cuál es la diferencia entre unos y otros. Empecemos por el del 12 de agosto de 2026. El eclipse total solar del año 2026, 12 de agosto, es un eclipse muy normal. La banda de totalidad, que es la zona barrida por la sombra lunar, pues recorre la Tierra y lo recorre de una manera pues que a la humanidad nos conviene poco. Casi todo el recorrido suele ser océano. Este eclipse tiene su máxima duración a mediodía en Islandia. En Islandia. Allí viene a durar 2 minutos y poco, 2 minutos 6 segundos, un poquito así. A medida que te apartas del punto de máximo del eclipse a mediodía, que como digo en el eclipse del 12 de agosto del 26 que hay en Islandia, el eclipse va durando la totalidad un poquito menos, cada vez menos. De manera que cuando llega a la península ibérica, pues tenemos duraciones del orden máxima, pues del orden de 1 minuto 40 segundos, una cosa así. Y luego, dentro de la propia banda de totalidad, si está en el mismo centro, la totalidad dura un poquito más. Pero a medida que te apartas del centro de la banda de totalidad hacia el norte o hacia el sur, la luna ya está menos centradita con el disco solar y dura un poquitín menos el eclipse. Podemos pensar, por ejemplo, que allá por la línea de totalidad del centro, pues son 1 minuto 40 segundos, y sin embargo, si nos apartamos de la banda de totalidad en este eclipse del 26, pues ya la cosa puede durarte 1 minuto, y cuando llega al borde, pues ya te dura 1 segundo o menos. Sí, estás hablando de lo que dura la franja de totalidad, es decir, ese espacio de tiempo en el que el Sol está totalmente cubierto por la Luna. Pero por supuesto el eclipse comienza bastante antes, es decir, la Luna empieza a cubrir el disco solar del orden de 1 hora antes de esa franja de totalidad en la que ya el Sol está totalmente cubierto, y lo mismo continúa después, una vez que sale y deja ver otra vez el Sol, todavía le queda 1 hora al eclipse. Y para situarnos, para aquellas personas que tienen la oportunidad de verlo, ¿por qué lugares discurre esa franja de totalidad? Esta banda de totalidad, para el eclipse del 12 de agosto del 26, entra en la península ibérica por Galicia. Abarca desde Santiago de Compostela, que queda fuera por muy poco, hasta Bilbao, que queda dentro por muy poco. Y desde ahí, toda la cornisa cantábrica, la sombra de la luna va barriendo toda la región de León, Burgos, Valladolid, Zaragoza, Valencia, son las ciudades más importantes que entran en su interior, hasta las Islas Baleares, que la abarca completa. Pero claro, a las Islas Baleares llega ya con el sol muy bajo. Bueno, está muy bajo en todo el recorrido, ¿eh? Madrid y Barcelona quedan fuera, y Lisboa, ¿no? También, y Oporto. Eso hace prever que mucha gente de Madrid y Barcelona, Lisboa o Oporto quiera desplazarse a la banda de totalidad. Bueno, la ciudad de Madrid queda fuera, pero no toda la comunidad de Madrid, que es más extensa, queda fuera de la franja de totalidad. De hecho, en la zona norte de lo que es la provincia, la Comunidad de Madrid, sí que hay
un trocito en el que se puede observar el eclipse total. Está dentro de la franja de totalidad, ¿no? Sí, pilla un poquito del norte de la Comunidad de Madrid. Por ejemplo, o sea, la ciudad de Torrejón de Ardoz queda partida, pero Alcalá de Henares queda dentro de la banda de totalidad. Y si nos vamos, por ejemplo, a Buitrago de los Ollas, que es el piquito norte de la Comunidad de Madrid, está dentro. Del mismo modo que hay partes de la provincia de Guadalajara que están dentro, partes que están fuera. En fin, hay que consultar el mapa. Yo recomiendo que el público que no oiga descargue la aplicación Eclipse 2.0 o bien que vaya a la página trioeclipses.es. Trioeclipses.es, que es la página oficial de la Comisión Interministerial para el Trío de Eclipses, donde hay toda la información. Y aparte, se puede acceder además a información para este eclipse del año 26, es muy importante elegir un lugar de observación que tenga un horizonte muy despejado hacia poniente. Porque como este eclipse ocurre con el sol muy bajo, por ejemplo, si nos vamos a Soria capital, pues en Soria capital ocurre el máximo del eclipse a las 20:30 del 12 de agosto. A las 20:30 del 12 de agosto el sol se ve todavía, pero está muy bajo. Así que hay que elegir un lugar con el horizonte muy libre. Y en esta página que he dicho, trioeclipses.es, hay herramientas para que quien tenga interés pueda ir y ver si en el lugar elegido de observación a la hora del eclipse el sol va a estar a la vista o no. Cualquier edificio, montaña, árbol puede ocultarlo. Sí, y además hay una forma muy fácil de acceder a esa página web. Es bajándose una aplicación que ha hecho el Instituto Geográfico Nacional y que se llama IGN Eclipses. IGN de Instituto Geográfico Nacional, Eclipses. Es gratuita también y directamente con esa aplicación se va a esa página que tú comentas, trioeclipses.es. Una página en la que acabo de entrar y por lo tanto puedo ir siguiendo lo que tú vas contando, ¿no? Es una página magnífica porque puedes poner la localidad en la que te encuentras, da igual donde esté, y obtienes una información no solo de la hora a la que comienza el eclipse, la hora en la que comienza la franja de totalidad, si es que estás dentro de esa franja, sino que además hay una infografía en la que te dibuja cómo se va a ver el sol en cada una de las fases, es decir, cuando la luna toca el disco solar, cuando se va acercando en el momento máximo del eclipse y cómo va saliendo luego la luna del disco solar. Así que es muy interesante, recomiendo verla. La aplicación es IGN Eclipses y la página trioeclipses.es, ¿no es así? Trioeclipses.es. Ahí hay información sobre los 3 eclipses. Muy bien, pues vayamos al segundo de los eclipses, el de 2027. El Cuéntame. eclipse del año 27, 2 de agosto del 27, pues pilla solo el extremo sur de la península ibérica y las ciudades de Ceuta y Melilla, el norte de África. Luego viene del Atlántico, avanza hasta Egipto, pasa por la Meca, por ejemplo. El máximo de este eclipse del año 27 a mediodía ocurre en Egipto y la duración máxima de la totalidad allí llega a 6 minutos. El eclipse total de sol más largo de todo lo que queda del siglo XXI. 6 minutos. Está cerca del máximo que permite la mecánica celeste. Pero a medida que nos apartamos del punto de máximo del eclipse a mediodía, hacia el este, hacia la Meca, hacia el Índico, o hacia el oeste, hacia el campo de Gibraltar, ¿no? O el mar de Alborán, se va reduciendo la duración de la fase de totalidad. Y si pensamos en el extremo sur de la península ibérica, pues la punta de Tarifa, tenemos un máximo de 4 minutos 36 segundos. Bueno, pues esto ya es serio, esto es para quitarse el sombrero. Mucha gente va a querer venir de Europa porque quizá no quieren ir a Egipto o porque no se fían de la situación geopolítica, porque simplemente es más caro ir a Egipto que venir aquí a la punta de Tarifa, pues va a venir mucha gente a ver este magnífico eclipse total solar que tenemos el 2 de agosto del 27 desde Jerez de la Frontera y Málaga hacia el sur. Muchísima gente de la península ibérica, Madrid, Barcelona, Lisboa, va a venir a ver un eclipse que dura 4 minutos 30 segundos. Esto es primera división. Esto es muy serio y que además ocurre no a la puesta de sol, como el del año 26, sino a media mañana, a las 9, 10, 11 de la mañana. El máximo del eclipse en el campo de Gibraltar ocurre a las 10:47, o sea, cerca de las 11, con el sol ya alto, 2 de agosto, mucha probabilidad de buen tiempo, muchos atractivos turísticos y para disfrutar alrededor en el sur de Andalucía en pleno agosto. O sea, esto va a ser un fenómeno de masa y muy interesante. Este eclipse es el bueno del trío.
el mejor, vamos a decirlo. El del 26 está muy bien, pero este ocurre en unas condiciones óptimas para disfrutar de todo lo que nos ofrece un eclipse solar total. Y luego ya el del 26 de enero del 28, anular, en enero, también con el sol muy bajo, a la puesta de sol prácticamente, es anular, ofrece un espectáculo distinto. Y puede que haya peor tiempo. O sea, este será un fin de fiesta de consolación, podemos decirlo. Ese eclipse anular entrará en la península por el Golfo de Cádiz. La línea central va Sevilla, Córdoba, Albacete, Valencia. Y también deja fuera Madrid, Barcelona, Lisboa. Eso parece hecho a propósito, ¿no? Parece hecho a propósito. Pero bueno, tenemos este teoría. Yo creo que va a ser interesante. En cada eclipse tenemos unas características distintas. La gente debe pensar si va a quedarse en su casa a verlo o si va a querer desplazarse. Y si va a desplazarse, tiene que hacerlo con mucho tiento, mucho tino, mucha cabeza, porque el lío que se puede montar va a ser monumental y también teniendo en cuenta, pues, condiciones de seguridad, ¿no? Porque un eclipse de sol no es como uno de luna. Los de luna son muy bonitos y los mira ahí fuera, pero un eclipse de sol es delicado. No se puede mirar al sol directamente nunca. Eso es fundamental. Pero Sí, antes de hablar de ello, de la seguridad a la hora de observar estos fenómenos, que son fenómenos naturales, pero que hay que observarlos con mucho cuidado, muy protegidos, porque estamos mirando al sol. Pero bueno, eso es un tema que vamos a tratar ahora, después de este pequeño descanso que vamos a tomarnos antes de continuar. Estáis escuchando Hablando con Científicos, un podcast de cienciaes.com para divulgar la ciencia de la mano de sus protagonistas. En nuestra página web, cienciaes.com, podéis encontrar más de 500 entrevistas con científicos de todas las disciplinas. Os invitamos a escucharlas y compartirlas en redes sociales con vuestros amigos y conocidos. Cienciaes.com ofrece un conjunto de podcasts de acceso libre y gratuito a través de iTunes, Spotify, Google Podcasts, iVoox, TuneIn y muchas más plataformas. Todo en cienciaes.com. Continuamos hablando del trío de eclipses, que serán visibles desde la península ibérica en los años 2026, 2027 y 2028. Y hablamos con David Galadí Enríquez, que es profesor en el Departamento de Física de la Universidad de Córdoba y pertenece a la Comisión Científica y de Asesoramiento del Trío de Eclipses, un grupo de trabajo de la Comisión Nacional de Astronomía. David, hablábamos de el cuidado que hay que tener para observar un eclipse de sol y en general para observar el sol. Porque si miramos al sol fijamente y sin protección, la verdad es que el sol no perdona. eso no perdona. Y esto, claro, se explica a veces de manera que, ay, no hay que mirar los eclipses, cuidado con los eclipses, los eclipses. Y luego la gente te acaba preguntando, hay un eclipse de luna esta noche, ¿qué hago para que los niños lo vean sin hacerse daño? Y no, los eclipses de luna no tienen ningún problema, porque lo peligroso no es el eclipse, es la luz del sol, con eclipse o sin eclipse. O sea, nunca hay que mirar al sol fijamente. Fijamente, hombre, no pasa nada si vas mirando un paisaje o miras un momento al cielo para cualquier cosa, pasa un avión, pasa un pájaro y tu vista se encuentra con el sol por azar durante una fracción de segundo. El ser humano está preparado por la evolución para resistir eso. No, y además el propio cuerpo te avisa. O sea, si uno mira el sol de forma fortuita, evidentemente siempre Sí, te ciega y apartas la vista. Eso. molesta, tenemos el reflejo de cerrar los ojos, o sea, la misma evolución ya nos ha preparado para rechazar eso, igual que huimos de los malos olores, que indican que hay bacterias patógenas, o del propio dolor, cualquier cosa que duela. ¿Qué ocurre? Que los seres humanos tenemos un conflicto entre la parte instintiva y la parte, vamos a llamarla inteligente, si se me permite en estos tiempos del siglo XXI, es decir que somos una especie inteligente, visto lo visto. Pero bueno, tenemos la parte inteligente. Entonces, somos capaces de resistir la molestia que provoca el sol en la vista. Provoca molestia, no provoca dolor. La retina no tiene terminaciones para el dolor. Cuando nos quemamos la retina con el sol, no nos duele.
Empieza a doler horas después, pero durante el tiempo en el que se está quemando la retina por culpa del sol, no duele. No molesta, pero somos capaces de resistir la molestia si tenemos una buena motivación. Hay sectas religiosas que han organizado observaciones del sol a simple vista para decir, oye, el sol bailará, el fenómeno llamado, se puede buscar por internet, de el sol bailón. Es un fenómeno causado por la autodefensa del propio globo ocular. Si se intenta mantener, cosa que no debe hacerse, la vista fijada en el sol, con eclipse o sin eclipse, el ojo intenta defenderse y empieza a moverse. Y llega un momento en que nos parece que el sol se mueve, pero el sol no se mueve. El globo ocular, el que se agita y dice, por favor, sácame de aquí, intenta desviar la mirada por instinto del sol. El sol puede quemar la vista. Y hemos comentado hace un momento que en estos eclipses, allá donde va a verse como parcial, puede llegar a verse como parcial muy profundo, ¿no? Desde Córdoba decíamos 96%. Dice, bueno, pero si se cubre un 96%, eso igual ya no quema, ¿no? Quema igual. Cuando el sol está visible entero, si tú insistes en mantener la mirada fijada en el sol, te provocará una quemadura en la retina con la forma redonda de la fotosfera solar, del disco solar. Cuando el sol se ve como una uñita, como una tajadita de melón, si insistes en mantener la vista mirando al sol, te hará una quemadura con forma de tajadita de melón, pero te quemará igualmente. En todo momento en que haya a la vista algún trocito, por pequeño que sea, de la superficie solar, lo que llamamos la fotosfera, hay que mirar al sol con protección, hay medio. Hay gafas de eclipse, que es lo que todo el mundo debería ya estar en España y Portugal consiguiéndose, ¿no? Unas gafas de eclipse. Solo es seguro mirar al sol durante el tiempo que dure la fase total. Así que si estamos dentro de la banda de totalidad, desde el momento en que la luna tape el último trocito de fotosfera solar, es totalmente seguro. Es más, yo diría que es obligatorio quitarse las gafas de eclipse y disfrutar del espectáculo de 1 minuto 40 segundos o hasta 4 minutos en el caso del año 27 desde Punta Tarifa, durante esos minutos que dure la totalidad, disfrutar el espectáculo a simple vista. Así lo veremos todo. Claro, porque si tienes las gafas puestas no puedes ver las estrellas, ¿no? Claro, no ves la corona, no ves los planetas, no ves las estrellas, no ves el ambiente, no ves todo lo que pasa a tu alrededor. En cuanto termina la fase total, y aunque nos dé mucha pena, en cuanto vuelve a verse otra vez un trozo de fotosfera, no hay que obsesionarse, porque nos damos cuenta, cuando empieza a brillar tanto que deslumbra, ya está. Desvía la vista y vuelve a colocarte las gafas de eclipse. Y hay otros métodos indirectos, ¿no? Pero desde el punto de vista de la protección de la salud, podemos decirlo así, el recurso necesario pues son las gafas de eclipse que se venden en muchos comercios especializados, se encuentran con mucha facilidad en Internet y si se compran en un comercio que venda material astronómico o fotográfico, normalmente son gafas homologadas, debe ponerlo, cumple la norma ISO y SO, ¿no? ISO 12312-2, pero bueno, pondrá la norma ISO, pero la que toque, ¿no? Y si además llevan el sello CE, quiere decir que se han importado o fabricado de manera legal en la Unión Europea y todo estará correcto. Valen, igual suben de precio de aquí a poco, ¿no? Pero si se compran unas cuantas para toda la familia, te pueden salir por 2 euros la unidad, que yo creo que lo vale. Sí, sí, yo tengo de hecho 10 compradas desde hace bastante tiempo, pero evidentemente es mejor comprar para toda la familia porque siempre hay uno que se adelanta y quiere verlo Eso y es. ese es el que luego tiene que tener cuidado de que los demás que llegan en el último momento tengan esas gafas, así que no es mala idea. Pero vamos, merece la pena ese gasto porque te estás protegiendo evidentemente de un problema gravísimo. Y ya digo, si se compran en comercio homologado, o sea, en comercio de confianza y están homologadas, la seguridad es total, ¿eh? Hay una normativa muy estricta, están revisadas y la seguridad es total. Además, si las tenemos de antemano, con antelación, pues podemos ir probando a ver cómo se ve el sol con eso, para acostumbrarnos a qué tipo de visión y de espectáculo vamos a tener. Otro recurso muy interesante y muy didáctico son otros métodos indirectos. Durante la fase de parcialidad, cuando se ve la fotosfera, podemos ponernos las gafas de eclipse y veremos cómo la luna, siempre de derecha a izquierda, va tapando el sol. Pero también podemos proyectar el sol parcialmente eclipsado con otros recursos. Hay algunos muy monos, muy divertidos, que se basan en el principio de cámara oscura. Un agujerito muy pequeñito en un cartón, por ejemplo, permite proyectar una imagen de la realidad, de lo que hay en el exterior, sobre una pantalla. Normalmente no nos damos cuenta de esto porque es un fenómeno que hay que practicar si queremos proyectar algo que ocurre fuera en una habitación oscura, por ejemplo. Pero hay situaciones en las que una persiana bajada tiene un agujerito y en la pared de enfrente vemos el mundo exterior proyectado. Vemos los coches, los árboles. Esto pasa de vez en cuando, es raro, pero se puede intentar. Bueno, pues si tenemos un cartón con un agujerito,
pequeñito, ¿eh? No puede ser un agujero grande del tamaño de una moneda, ¿eh? Tiene que ser del tamaño pues, de un milímetro, un par de milímetros, tres, depende de a qué distancia pongas la pantalla. Y puedes proyectar una imagen del disco solar en una pantallita. Los agujeritos que quedan entre las hojas de un árbol proyectan en el suelo imágenes multiplicadas del disco solar. No solemos darnos cuenta de esto porque pasamos por la sombra de un árbol y nos parece normal. Vemos manchitas de luz. Eso es, y si nos fijamos en un día normal, esas manchitas son circulares, que en realidad lo que están reflejando es la esfera del Sol, que es circular. Vemos un redondel, claro, y vemos, pues sí, pues un redondelito. Claro, es circular porque la esfera del Sol lo es. Entonces eso es en un día normal. Pero yo recuerdo en el eclipse anular de 2005 que cuando la luz del Sol se colaba entre las hojas de los árboles, lo que aparecía en el suelo, en la proyección, no eran circulitos, sino medias lunas, es decir, a medida que iba avanzando el eclipse y el eclipse era parcial y la luna iba cubriendo el disco solar, lo que se representaba es eso multiplicado muchas veces, porque se colaba la luz entre las hojas y hacía ese efecto. Eso es. Y entonces nos damos cuenta de que los árboles son cámaras oscuras que están permanentemente proyectando en el suelo imágenes del disco solar. Se dice, yo no lo he visto nunca, pero se dice que cuando hay manchas solares enormes, de esas que pueden llegar a verse con gafas de eclipse mirando al sol a simple vista, pueden llegar a verse esas manchas solares anormalmente grandes en la imagen del sol proyectada por los árboles. Yo confío en que algún día pueda yo ver eso. Pero lo que sí se ve es cómo, a medida que avanza el eclipse parcial, vamos viendo debajo de cada árbol que tengamos alrededor que las sombritas son una lúnula. Y eso que puede hacer el hueco que queda entre las hojas de los árboles, lo podemos hacer también con cualquier cosita que tenga un agujero. Una espumadera de los de freír boquerones. Esto es un clásico, ¿no? O un colador de pasta, ¿no? Esos coladores grandes que se usan para colar los espaguetis antes de comérselo. Pues se colocan donde sea y los agujeritos sobre una pantalla proyectan una lúnula y vamos viendo cómo avanza el eclipse. Sí, lo importante es mirar la proyección, nunca mirar a través de, Eso es. nunca probar el agujero con la vista. No. No No se trata de poner un agujerito y mirar el sol a través del agujerito. No. Se trata de poner la pantalla con el agujerito o la espumadera o el colador de pasta y detrás una pantallita blanca o extender una sábana debajo de un árbol. Esto para el eclipse del 26 hay que prepararlo, hay que preverlo, porque ocurre con el sol muy bajo. Así que si queremos hacer este juego, tendremos que ver qué árbol, una tarde, varias tardes antes, ¿no? Vemos por dónde se pone el sol y qué árboles nos permiten hacer esto. Y quizá tengamos que montar un caballete o elegir un árbol que tenga al lado algún arbusto o algo y tender ahí una sábana blanca para que la imagen se proyecte bien. Pero puede ser muy divertido y muy didáctico. Para el eclipse del 27 quizá lo tengamos más fácil con el sol más alto y el del 28 pues claro, todo el rato, incluso dentro de la banda de anularidad, hay que mirarlo siempre con protección o con estos medios indirectos, que son divertidísimos, muy sorprendentes y muy didácticos. A los adultos nos sorprende esto de ver el sol proyectado con un simple agujero, el efecto este de la cámara oscura, ¿no? Sí, además esta es una forma muy segura de observar el eclipse cuando uno no tiene otra posibilidad, porque no lleva gafas especiales para ver el eclipse o no tiene un telescopio con un filtro adecuado para observación solar. Siempre coger una cartulina, hacerle un agujerito, proyectar ese rayo de sol que pasa a través de la cartulina sobre otra situada detrás y que uno puede mover la distancia para verlo con nitidez, es una forma segura de ver el eclipse y de hacer un seguimiento durante todo ese tiempo que el eclipse es parcial y por lo tanto el disco solar se va tapando poco a poco por la luna hasta llegar, si uno está en la zona de totalidad, pues a verlo ya tranquilamente. Y por supuesto puedes seguir observándolo por ese sistema, por esa proyección, una vez que acaba la totalidad y el disco del Sol comienza a descubrirse porque la luna se está alejando. Lo que nunca se debe hacer, y hay que insistir en ello, es observar el Sol directamente sin protección, aunque el Sol esté muy bajo, ¿no? No. Siempre que haya algún trozo de fotosfera a la vista, debemos usar protección para la mirada, siempre. Y también vale para el del 26. Mucha gente dirá, bueno, ya se está escondiendo, ya no molesta. No le recomiendo a nadie mirar directamente al sol, ni siquiera en esas circunstancias. Lo importante con todo esto es que si se tiene cuidado, una observación de un eclipse puede ser una fiesta inolvidable. Recuerdo particularmente el eclipse anular de 2005.
Mis hijas estaban las dos en el colegio, aquí en Villanueva del Pardillo, en el Colegio Rayuela, y montamos un verdadero espectáculo para que todos los niños pudieran disfrutarlo. Compramos gafas para todos los niños del colegio, para que los más pequeños y por lo tanto los que en un momento determinado podrían ser menos conscientes del peligro que supone mirar al sol con gafas y no ocurriera algún problema de que se las pudieran quitar y demás, lo que hicimos fue forrar con papel milar. El papel milar es el que permite hacer las propias gafas, ¿no? Es un papel especial que filtra los rayos del sol y permite ver el eclipse directamente. Entonces forramos las ventanas de un aula completa y los niños pequeños, en lugar de salir al patio para mirar directamente hacia el sol con sus gafas, por supuesto, simplemente iban pasando por ese aula especialmente colocada para que pudieran observarlo a través de las ventanas sin necesidad de gafas. Solamente si se forran esas ventanas con ese papel especial puede hacerse esto, que nadie lo intente de otra manera. Y lo que sí recuerdo es que cuando llegó el momento álgido del eclipse, la luz se hizo más tenue, se hizo más amarillenta y me sorprendió porque se levantó un viento frío que todos notamos de forma inesperada porque era un día soleado y precioso, y parece ser que ese es otro de los fenómenos que se puede observar durante un eclipse de este tipo, ¿no? Tanto ya sea total o anular. Yo recuerdo en Cuenca, mm, bajó la temperatura un montón. Eh, bueno, los eclipses anulares, como el del 26 de enero del 28, son muy distintos visualmente a los totales. Los totales, como los que nos tocan el 12 de agosto del 26 y el 2 de agosto del 27, son un espectáculo distinto y mucho más sorprendente. ¿Mm? ¿Qué ocurre? Que para ver los totales tienes que estar dentro de la banda por la que va a pasar la sombra de la luna. Así que tienes que ir, o te toca de verdad en tu pueblo, o tienes que moverte para ir a verlo. En cambio, los anulares no dejan de ser una forma rara de eclipse parcial. Los eclipses del 26 y 27, que son totales en ciertas zonas de la península ibérica, se verán como parciales desde la mayor parte del territorio. Y el anular, pues nunca llega a ser total. Así que los fenómenos que se viven en un eclipse parcial y en un eclipse anular son muy parecidos. La luna puede llegar a tapar una porción muy, 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 muy grande del disco solar en un anular. Pues en el anular del 26 de enero del 28, para una población, por ejemplo, como Córdoba, que pasa justo por el centro del casco urbano, llega a oscurecerse como máximo el sol en un 83%. O sea que queda una fracción considerable de la fotosfera solar en los alrededores. Eso es suficiente para que ocurran fenómenos como los que tú has comentado y que vimos en 2005. Cambia la luz ambiente, baja la temperatura, puede dispararse el viento. Y cuando estos eclipses, los del 2026 y 2027, que son totales, se ven desde un lugar que esté fuera de la banda de totalidad, se ven como parciales. Y podemos esperar fenómenos parecidos a eso. Fijaos en que si vamos a la misma ciudad de Córdoba, por ejemplo, donde el eclipse del año 2026, 12 de agosto, no es total, sino será un parcial, pues podemos ver que será un parcial profundo. Bien, el anular del año 28 ocurrirá por la tarde, casi al anochecer, y te digo, en una población cualquiera, por ejemplo Córdoba, ocurrirá el sol en un 82%. En cambio, el total del 12 de agosto del 26 no se ve como total desde buena parte de la península. Y, por ejemplo, yendo a la misma población, a Córdoba, pues vemos que llegará a taparse el disco solar en un 96,4%. O sea que el eclipse del 26 desde Córdoba se va a ver más profundo que el anular, que sí que pasa justo por Córdoba. O sea, va a ser un espectáculo llamativo. Sí, o sea que ahí tenemos una gran diferencia, a pesar de que en uno la luna pasa, digamos, por delante totalmente del sol, pero es más pequeña, y en cambio en el otro la luna pasa ligeramente por debajo o por encima, deja ahí un margen por el que se cuelan los rayos. Sí, deja una tajadita de melón y para la población de Córdoba el del año 27, 2 de agosto del 27, pues es equivalente al del 26, es también un 96%. Y claro, con un 96% cambian cosas en la iluminación ambiente, en la temperatura, pero es cierto que el espectáculo es totalmente distinto a un total. Si estás dentro de la banda de totalidad
o fuera por un margen de varios kilómetros, el espectáculo cambia totalmente. Porque cuando estás dentro de la banda de totalidad, concepto que solo existe para los eclipses totales del año 26 y 27, claro, el sol llega a taparse por completo. Y en ese caso casi se hace de noche por completo. No por completo, porque como la sombra de la luna mide solo unos cientos de kilómetros, a unos cientos de kilómetros de tu ubicación sigue cayendo algo de luz del sol, que se esparce en la atmósfera y te acaba llegando. Tienes como una especie de crepúsculo permanente cerca del horizonte, el cielo se oscurece en torno al sol, alrededor del sol aparece la atmósfera externa del sol, que es la corona solar, que está ahí siempre, pero solemos no verla porque el brillo del disco solar la oculta. Aparecen varias estrellas, las más brillantes por lo menos, se verán algunos planetas en el cielo y justamente en los momentos anteriores y posteriores podremos ver incluso no solo la corona solar, sino otros fenómenos como la cromosfera solar y otra serie de cosas curiosas que son muy llamativas. Así que los dos tipos de fenómenos, o los tres, vamos a decirlo así, anulares, totales o parciales, son muy interesantes. Están llenos de posibilidades didácticas. Hay que vivirlos y hay que disfrutarlos. Pero el espectáculo de primerísima categoría, sin lugar a dudas, es el total. Y además, el total, claro, dependiendo de qué eclipse hablemos, tiene una duración distinta. Es decir, ese tiempo en el que el Sol está totalmente cubierto dentro de la franja de totalidad, lógicamente, es distinto en unos eclipses y Y otros. otro, sí, por todas estas irregularidades o anomalías del movimiento del Sol, en la Tierra en realidad que se mueve, pero bueno, del Sol y de la Luna, tenemos mucha variabilidad. En- la máxima duración de la fase total de un eclipse de Sol que permite la mecánica celeste está en 7 minutos. O sea, como máximo, 7 minutos de duración de la totalidad. Mucha gente cuando oye esto se sorprende y dice, bueno, pero para 7 minutos de totalidad estén montando todo este pollo mediático. Y entonces cuando se sorprende más todavía le decimos, no, no, para 7 minutos no. Ese es el máximo. El del 26 en la península ibérica va a durar 1 minuto 40 segundos. Hola, pues solo para 1 minuto 40 segundos, tanto. Y entonces cuando hay que decirle sí. Hay gente que recorre continentes enteros para disfrutar de un espectáculo que dura 1 minuto y pico. Como máximo, la totalidad puede durar, como máximo, 7 minutos. Y como mínimo, pues cero. O sea, hay eclipses en los que la luna tiene un tamaño tan ajustadito al tamaño del disco del Sol, tamaño aparente por la distancia en la que está, que llega a tapar el Sol durante una fracción de segundo. Esos eclipses se llaman híbridos. Los eclipses híbridos. Pero en este caso tenemos el del 26 en la península ibérica, durará como, dependiendo de dónde esté, como 1 minuto 40 segundos, y el del 27 pues dura algo más. Sí, bastante más, por lo que has dicho, ¿no? 4 minutos y medio. Bueno, vamos a cambiar ahora. Tú perteneces a la Comisión Científica y de Asesoramiento del Trío de Eclipses. Cuéntanos un poco, ¿en qué consiste vuestra labor? Ujú. Bueno, pues quienes estamos en el mundito de la astronomía y con una sensibilidad especial por la comunicación, ya hace años nos dimos cuenta de que esto iba a ser un bombazo desde muchísimos puntos de vista, educativo, divulgativo, turístico, ¿m? Pero también de protección civil o de seguridad, ¿no? Eh, hemos hablado ahora de seguridad sanitaria para la vista, pero también hay aquí asuntos importantes de protección civil desde el punto de vista del tráfico. O sea, los problemas de tráfico que van a organizarse, no lo hemos dicho antes, pero conviene avisar a que quien vaya a desplazarse para ver estos eclipses, sobre todo el del 26 y el del 27, no debe cometer el error de desplazarse en el mismo día. Mucha gente dirá, bueno, el eclipse es por la tarde del 26, pues ya a mediodía salgo de Madrid y ya iré a Soria. Eso lo que va a provocar es una catástrofe de atasco. Las autoridades y Protección Civil y la Dirección General de Tráfico y el Ministerio del Interior ya están preparando dispositivos especiales para esto, pero aún así va a haber problemas. Va a haber mucha gente en el campo en agosto, habrá más riesgo de incendio. Y luego, cuando acaben los eclipses, la gente se va toda a la vez del sitio y los atascos peores van a ser a la vuelta, no a la ida. Después tenemos también, o sea, las cuestiones o sea, de protección civil, ¿no? O sea, riesgo de incendio y todo eso. Y también vimos que iba a hacer falta un dispositivo, digamos, científico, educativo, divulgativo para analizar toda la información que necesita la población. Así que la Comisión Nacional de Astronomía, que es un organismo permanente del Ministerio de Transporte y Movilidad Sostenible, se llama ahora, lo que antiguamente era el Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo. Constituyó hace ya un par de años una comisión para trabajar en esto. Promovimos desde esa comisión que se
coordinara toda la actividad relacionada con el trío de eclipses desde el gobierno central. Y ya por fin, hace aproximadamente un año, el gobierno creó la Comisión Interministerial para el trío de eclipses. O sea, conseguimos que el gobierno creara la Comisión Interministerial para el trío de eclipses. Y este grupito de trabajo que había creado la Comisión Nacional de Astronomía para promover todo este tipo de acciones pasó a convertirse en la Comisión Científica y de Asesoramiento del Trío de Eclipse, que asumimos, junto a la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología, asumimos la parte divulgativa de los trabajos de esta comisión interministerial. Así que yo coordino junto a Marina Rodríguez Varas, de la Agencia Espacial Europea, coordinamos entre Marina Rodríguez Vara y yo la Comisión Científica y de Asesoramiento del Trío de Eclipse, que preside Rafael Bachiller, de la Comisión Nacional de Astronomía. Asesoramos a la Comisión Interministerial en cuestiones divulgativas, ¿no? Y también tenemos todo un equipo, varios equipos de trabajo que están trabajando pues, en el portal que tenemos en Internet, al que se accede a través de trioeclipses.es. Pues en trioeclipses.es toda la parte divulgativa la llevamos desde esta comisión científica y de asesoramiento. Tenemos un equipo de trabajo coordinando actividades de ciencia ciudadana y de colaboración entre el mundo profesional y el mundo amateur. Otro equipo de trabajo sobre iniciativas de carácter divulgativo y otro equipo de trabajo que valora y procura difundir la palabra sobre cómo observar los eclipses de manera segura. Esas son nuestras líneas principales de trabajo. También, como parte del asesoramiento, ese gran ejército que hay en España de personas aficionadas a la astronomía, es como quien dice, bueno, solo la Iglesia Católica tiene una red de delegados en cada pueblo del país capaces de asesorar a quien sea sobre su especialidad concreta, ¿no? Esa red de sacerdotes católicos, lo podemos comparar a la red de la afición a la astronomía. Es que prácticamente tenemos un representante en cada pueblo. ¿M? Y esa red la estamos aprovechando para ponerlo en contacto con las autoridades locales del pueblo, de la provincia, de la comunidad autónoma, para que den ideas sobre cómo organizar puntos de observación, por ejemplo, ¿no? Así que esas son nuestras actividades, aunque el resultado más importante y que consideramos más interesante en esta comisión científica y de asesoramiento es haber logrado concienciar al gobierno central y también a bastantes gobiernos autonómicos, ¿no?, de que había que crear comisiones interministeriales en el gobierno central y comisiones interdepartamentales en los gobiernos autonómicos para organizar esto, porque lo que se viene es muy gordo. Para 1 minuto 40 segundos o para 4 minutos en el 27, hablando de estos números, ha sido no trivial, pero al final lo hemos conseguido convencer a las autoridades de que esos minutos valen montar todo lo que se está montando a lo largo de estos 3 años. Este programa no solo se escucha en España, se escucha fuera de España. Y esto es un acontecimiento planetario, no pertenece a un país. Eso quiere decir que hay muchas personas que pueden estar escuchándonos y pueden decir, merece la pena un viaje a España, por ejemplo, para ver el eclipse o algo parecido, que muchas habrá. Sí, 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 y eso pasará siempre. Hay, con esto de los eclipses, el público general se va a enterar de cosas increíbles. Claro, hoy día se dice que hay gente para todo, ¿no? Me estoy mirando, sí, hay gente para todo. Pero pues hay frikis de cualquier cosa que a uno se le pueda ocurrir. Y en particular hay todo un colectivo mundial de personas que se llaman a sí mismas umbráfilas, o sea, amigas de la sombra, umbráfilas, que recorren el planeta y que ya tienen previsto con años de antelación, en las temporadas de eclipse, que son siempre en fechas que se sabe cuáles son de cada año, viajar para ver los eclipses totales de sol. A estos eclipses, de 1 minuto 40 segundos de totalidad, el del 26, y de 4 minutos en Ceuta y Punta de Tarifa, el del Melilla también está muy bien situado, por cierto, ¿no?, para el eclipse del 27. Para esos 4 minutos del año 27, pues mucha gente va a viajar. O sea, esta comunidad umbráfila, pues dedican la vida y la hacienda y la vida, ¿no? Decía Lope de Vega, adiós, la hacienda y la vida se ha de dar. Bueno, pues el lema de los umbráfilos es: a los eclipses la hacienda y la vida se ha de dar. Recorren el planeta persiguiendo la sombra. Para eso hay que tener la cabeza amueblada de una manera especial. Quiero decir, te tiene que gustar esto, pero también no vamos a engañarnos, hay que tener la cartera bien forrada, ¿m?, para recorrer continentes. O sea, esto es un colectivo de turismo de alto nivel y alta calidad. Y van a venir a España en el 26 y en el 27. Desde el punto de vista turístico, esto es una ocasión. Va a venir gente con mucho dinero a practicar su pasión umbráfila de todo el mundo, ¿eh? Van a venir todo el mundo. Pero para la población de España,
aunque no tengamos tanto dinerito, pues movernos de Córdoba a Soria es algo viable si lo hacemos a tiempo, reservando alojamiento, que ya va quedando poco, ¿no? Va quedando poco. Vamos allí varios días antes, vemos el eclipse con gafas de protección, en la totalidad nos las quitamos, se esconde el sol, al esconderse el sol no nos vamos, nos quedamos a dormir, vemos las Perseidas, que coinciden con esa noche, además en una noche sin luna, porque la luna estará ocupada tapando el sol en la parte del cielo que corresponde al día, una noche perfecta, despejada en agosto, sin luna, vemos las Perseidas, nos quedamos un par de días más, vemos Numancia, hacemos turismo y volvemos a casa con calma. Si todo el mundo se comportara de esa manera, pues todo iría perfecto. La gente que quiera desplazarse el mismo día, volver a su casa en cuanto acabe el fenómeno y que no reserve alojamiento, pues lo va a tener muy crudo. Si conseguimos que todo el mundo se comporte bien, esto va a ser una gran ocasión. Pero va a venir mucha gente, sí, sí. Sobre todo, bueno, para el del 26 también, ¿eh? Ya digo que no es un eclipse perfecto porque pilla con el sol muy bajito, pero va a venir mucha gente. Pero el del 27 va a ser, o sea, ríete de la operación Paso del Estrecho, que coincide, por cierto, temporalmente. Exacto. Sí. Claro, o sea, la banda en sí, la banda de totalidad en sí, el eclipse dura más, eso hace que la banda también sea más ancha físicamente. Pero claro, es que pasa por el océano. Como digo, Jerez de la Frontera, Ronda, Málaga, Motril, para quien conozca la geografía de Andalucía, son las poblaciones que marcan que están dentro. Jerez de la Frontera, Ronda, Málaga, Motril están dentro. Incluye pues Málaga capital, Cádiz, Marbella, Gibraltar, Ceuta, Melilla y todo el norte de Marruecos, ¿no? Pero mayormente este eclipse pasa por el mar de Alborán. Ya hay gente montando viajes en barco para moverse por aquí, con todo el tráfico marítimo que ya de por sí hay en legal e ilegal por distintos motivos en el mar de Alborán, ¿no? O sea que esto también va a ser una cuestión para Capitanía Marítima y para que esté la gente al tanto de posibles peligros de gente que va con un velero a ver el eclipse desde el mar de Alborán, por ejemplo. Hay mucha gente que lo está preparando. Pero va a venir mucha gente. Y en este pico de Europa, al sur, pues para esta época, el 27, además pasa otra cosa. El trío de eclipse es una bendición. Pero el del eclipse del año 26 le va a dar una publicidad al del 27 que va a multiplicar el efecto. Medio mundo se va a concentrar en el campo de Gibraltar el 2 de agosto del 27. Y eso está muy bien, pero hay que prepararlo. Sí, porque además la franja de tierra desde donde se puede observar es mucho más pequeña y entonces se va a concentrar muchísima gente ahí. Y es el motivo principal de la Comisión Científica de Asesoramiento del Trío de Eclipse. Previendo que todo esto iba a pasar, pues hay que prepararlo. Pues aquí queda la información. Por supuesto, volveremos a hablar de eclipses. El del año que viene volveremos a hablar, por supuesto. Lo importante, Seguro que cuidarse sí. y disfrutar. Y disfrutar. Esto no se ha vivido nunca y es un acontecimiento inolvidable. Lo que hay que evitar es precisamente algo que lo empañe. Así que prepararse bien, ir preparado con sus gafas, escoger bien el sitio con tiempo, desplazarse con tranquilidad, porque esto es una fiesta y hay que celebrarlo. Es una fiesta. Y además en astronomía siempre estamos encantados de hacer de nuestra ciencia un objeto de disfrute para la población general. Esto es disfrutar del cielo como parte del paisaje natural. Igual que vamos a disfrutar de los bosques, de los paisajes de Canarias o de el Parque Nacional de Aguas Tortas, por ejemplo, pues ahora nos regala la naturaleza este espectáculo maravilloso que tenemos, como tú has dicho, que conseguir que todo el mundo disfrute. Muchas gracias por prestarle tiempo y atención a este fenómeno y como has dicho, volveremos a hablar del tema. Sí, bueno, muchas gracias a ti por contárnoslo, por explicarnos todos estos detalles que son muy importantes para lo que decimos, para disfrutar sobre todo. Hemos hablado con David Galadí Enríquez, es profesor en el Departamento de Física de la Universidad de Córdoba y miembro de la Comisión Científica y de Asesoramiento del Trío de Eclipses. Gracias, David. A tu parte. Y como siempre, antes de despedirnos, tengo que recordar que Hablando con Científicos y el resto de los podcasts de cienciaes.com son posibles gracias a vuestras donaciones. Es nuestra única fuente de ingresos. Así que, si escuchas nuestros programas, si te gustan y todavía no te has unido al grupo de mecenas, ánimo, únete. Visita cienciaes.com, pulsa el botón de donar y elige cualquiera de las opciones que ahí se ofrecen. Han escuchado ustedes Hablando con Científicos, con Ángel Rodríguez Lozano.
cienciaes.com. Ciencia para escuchar.